El día viernes, jóvenes, nos quedamos codificando alguna fórmula y funciones. ¿Alguien ha tenido problema para poder realizar la práctica de la codificación para calcular el área de un lote? Pregunto. Si nadie tuvo problema, paso al siguiente. ¿Alguien tuvo problema para calcular el volumen de un contenedor? Paso al siguiente. Luego hicimos una conversión de metros cúbicos a litros. Y acá hicimos una multiplicación del volumen por 1000. ¿Alguien tuvo algún problema para calcular esto? Paso al siguiente. Luego hicimos la conversión de litros a metros cúbicos. ¿Alguien tuvo problema para hacer esta división? Luego hicimos una conversión de la regla de 3. Hicimos una aplicación de la regla de 3, donde encontramos una equivalencia entre dos unidades de medida para hacer la conversión. ¿Alguien tuvo problemas para la regla de 3? Bueno, entonces como de aquí para abajo vamos a empezar ya a calcular, si no me equivoco, a ver, vamos a ver, ¿sí? De aquí para abajo vamos a empezar a calcular, vamos a hacer el cálculo de la regla de 3 para recordar cómo se crea una fórmula en Excel. Dice que para poder crear una fórmula en Excel debo escribir primero el símbolo igual. Luego debo tener en algún lugar codificado la fórmula que yo voy a utilizar. En este caso, esta es la fórmula que voy a codificar, donde dice que el valor de X es igual a C multiplicado por E y todo eso dividido entre B. Hagamos esa fórmula. Entonces decimos nosotros, esto es igual. Cuando yo tengo más de dos elementos o variables en el numerador, debo abrir paréntesis. Se sugiere abrir paréntesis. Entonces me dice C. ¿Dónde está C? C se encuentra aquí. Eso debo multiplicarlo por E. ¿Dónde está E? Aquí. Bueno, cierro paréntesis y luego divido entre el valor de B. ¿Dónde está el valor de B? Aquí. Y luego pulso Enter. Ahora, esta conversión de la magnitud, digamos, de la magnitud de metros a kilómetros, utilizando la regla de 3, me permite a mí ir variando ciertas cosas. Por ejemplo, yo en vez de colocar aquí 35.000, puedo colocar 50.000. Y él automáticamente, Excel, me lo convierte, me lo recalcula. Vuelvo a colocar, qué sé yo, 9.500. También me lo calcula. Y si coloco 35.000 de vuelta, me lo vuelve a calcular. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso se llama hoja de cálculo activa. ¿Por qué? Porque continuamente le está recalculando. Cualquier cambio, él recalcula todos los cambios que han habido en todas las celdas. Bajamos para abajo y tenemos que calcular ahora el PIB. Dice que calcular el PIB es igual a ¿qué cosa? A sumar el consumo, más los gastos, más las inversiones y sumado con las exportaciones menos las importaciones. Si usted se fija bien, esta fórmula se ve muy larga, pero las operaciones aritméticas que se realizan son muy elementales, son puras sumas y puras restas. Entonces, ¿qué hago? Escribo igual y veo C, busco C y hago un clic. Más G, hago un clic. Más el I y le hago un clic. Más, y dice que aquí hay una resta, por lo tanto, para que se realice primero la resta o la diferencia y luego recién lo sume, debo escribirlo entre paréntesis. Entonces abro un paréntesis y coloco X menos N. Y cierro paréntesis y pulso Enter. Dice que ese es el valor. Ahora, ¿podría yo cambiar los valores para poder verificar para otros valores que me dé mi profesor cuando esté llevando el cálculo del Producto Interno Bruto? Claro,
usted puede colocar que sus importaciones son valor a 3.000, por ejemplo. Igual le va a calcular. Y le puede colocar que son 10.000, le puede colocar 10.000, no hay problema, ¿sí? Y si quiere más. Como también simplemente podemos volver al ejemplo anterior de 1.000. Ahora, estos valores numéricos jóvenes son valores reales que obviamente los estudiantes han sacado de los ejemplos de sus docentes o de sus profesores en las materias que han llevado. Esta fórmula que usted ve han sido postulados por ellos en su momento cuando hemos elaborado esta plantilla. Continuemos. Ahora vamos a calcular el precio de venta. Vamos a calcular el precio de venta sin factura y el precio de venta con factura. Y tenemos aquí una fórmula para poder calcular eso, el precio de venta sin factura, y este otro para calcular el precio de venta con factura. Empezaremos a codificar este de acá. Fíjense que en el numerador tenemos una sola variable. Y en el denominador tenemos dos variables o dos elementos. Por lo tanto, tenemos que utilizar en la parte del denominador paréntesis. Eso es el cuidado que debemos tener. Entonces, igual, dice que es el valor de C, que está acá, dividido entre, abrimos paréntesis, entre 1 menos, perdón, entre 1 menos M. M se encuentra acá. Y cierro paréntesis. Dice que eso es el precio de venta sin factura. Luego, calcularemos el precio de venta con factura. Y fíjese que en el numerador tenemos varios elementos, varias variables, varias referencias, varias constantes, y en el denominador también. Entonces tenemos que abrir un paréntesis bien grande para el numerador y otro paréntesis para el denominador. De manera que aparente que se está realizando solamente una sola división entre un numerador y un denominador. Entonces colocamos igual, abrimos paréntesis, dice que es C multiplicado por, abrimos paréntesis, 1 más el impuesto, cerramos paréntesis, cerramos otro paréntesis por el primer paréntesis, dividimos entre 1 menos el margen de ganancia. Y cerramos paréntesis. Y pulsamos Enter. Me dicen que esto sería el precio de venta con factura. Claramente podemos ver que acá el valor dice 1.428. Aquí 1.657. Obviamente de que acá no se paga factura y acá ya se está pagando la factura por un valor del 16%. Bajamos para abajo y luego tenemos la codificación para el cálculo de la longitud de una rampla o la longitud de la hipotenusa. Esto lo hicimos el día viernes y les comentaba que esto es lo que estamos calculando. Utilizamos la fórmula de trigonometría de Pitágoras, donde decía de que C al cuadrado era igual a cuadrado más B cuadrado. Despejando el valor de C, obviamente tenemos esta fórmula que C es igual a raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. ¿Qué es lo que vamos a calcular? La longitud de la hipotenusa, esto de acá. ¿Para qué me sirve esto? Para muchas cosas, jóvenes. Uno, cuando usted tenga gente que está cargando los productos, necesita comprar una tabla larga que pueda permitir a los trabajadores subir los productos, cargar los quintales de, qué sé yo, de azúcar, cemento, las cajas de los productos, y esa inclinación tiene que ser tal que no se puedan resbalar los trabajadores. Para subir a los barcos, lo mismo, se necesita una rampa. Para subir los vehículos al barco, también se necesita. Cargar los vehículos
algún tipo de vehículo que vaya a transportarlo, también se necesita. Obviamente, con la práctica, con la experiencia laboral, uno eso lo hace ya mentalmente a veces. Dice, no, necesito algo de 10 metros, 15 metros. Pero en realidad, uno al inicio tiene que utilizar estas fórmulas hasta que lo aprenda. No, las ramplas no pueden ser muy paradas, tampoco no muy inclinadas. Muy paradas, la gente se resbala, se cae, se lastima. Los vehículos no suben porque la potencia de su motor no permite subir. Entonces, jóvenes, esta fórmula me permite calcular la longitud de la hipotenusa o de la rampla. Y lo hicimos utilizando operadores aritméticos y función en Excel. Así que ahora lo vamos a volver a hacer de la misma manera, utilizando primero operadores aritméticos. Y colocamos igual. Dijimos que la raíz cuadrada es un exponente fraccionario. Así que eso al final lo vamos a aplicar a todo esto de acá. Primero decimos que a al cuadrado. A, un ratito, primero vamos a abrir paréntesis porque son más de dos. Tenemos aquí un binomio, así que decimos así. A, chip, caret, al cuadrado, más b al cuadrado, cerramos paréntesis, y todo esto de acá debe ser elevado a la 1/2. Entonces, elevamos todo eso a la 1/2. A 1 dividido entre 2 y cerramos paréntesis. Fíjese cómo lo estamos escribiendo. Luego, pulsamos Enter y me calcula. Dice que es 20,31 cuando la altura del cateto opuesto A es 3,5, o sea, esta altura acá, 3,5 metros. Y acá tenemos 20 metros, entonces debería ser esto cabalingo, 20,31. Entonces tal vez compremos 20,50 metros, coloquemos esta longitud. Tal vez 20,35, dependiendo cuánto queremos que sostenga acá. ¿Listo? Ahora vamos a hacer lo mismo utilizando las funciones de Excel. Entonces aquí ya vamos a empezar a utilizar la función raíz y la función potencia. ¿Cómo lo hacemos? Igual, primero vamos a calcular la raíz ¿de qué? De todo lo que está en paréntesis. Ahora tenemos que calcular las potencias de cada uno de los términos. Entonces decimos potencia de A, le doy el valor de A, punto y coma. Hay computadoras que trabajan con coma y ese es un error común. Por eso es que debe verificar si es con punto y coma o con coma. ¿Listo? Al cuadrado, 2. Cierro paréntesis porque hasta acá son los parámetros. Estos son los parámetros de la función. Un número y el valor de la potencia. Luego coloco más, dice, la potencia del valor de B. ¿Dónde está el valor de B? Acá, punto y coma, y luego dice que es elevado al cuadrado. Entonces coloco 2. Cierro paréntesis, con eso ya calculé las dos potencias, pero para que se calcule la raíz, debo cerrar otro paréntesis y pulso Enter. Luego me sale el mismo valor. Mire, fíjese, el mismo valor. ¿Qué significa eso, señores? Que poder codificar esta fórmula utilizando operadores aritméticos o utilizando Excel es lo mismo como resultado, pero las estrategias son distintas. Aquí ocupo operadores aritméticos, mire, carga, suma, resta, que son muy comunes, y aquí ocupamos las funciones de Excel. ¿Qué son las funciones de Excel? Son programas que ya están compilados, que ya están incrustados dentro de Excel, que están disponibles para que puedan ser utilizados cuando yo los llame. ¿Qué? ¿Cuándo los llamo? Cuando escribo su nombre y le doy los parámetros correctos, él es invocado y ejecuta. Si lo invoco con distintos parámetros, con otro nombre, me sale un error. Nombre desconocido, error en el nombre, cualquier nombre o faltan los parámetros,
algo me va a decir. Entonces, Excel en realidad es como un programa que me da varios otros programitas para poder calcular a estos pequeños programas o macros o llamamos microprogramas, no microprogramas, sino a estos pequeños programas de funciones, los llama set de cálculo. En otros lugares también los tiene dentro de una carpetita que yo puedo ir cargando los programas para poderlos llamar. Sigamos, jóvenes. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá, jóvenes? Por favor, paremos ahí un ratito. Escucho si hay dudas. Si no hay dudas, continuemos, señores. Ahora, dice que vamos a calcular la altura de un edificio. ¿Qué estaríamos calculando entonces si fuera así? Volvamos para atrás, recordemos esto. ¿Qué estaríamos calculando? Esto acá, el cateto opuesto a la altura de un edificio. Entonces, si yo estoy parado acá, al inicio del ángulo alfa, y quiero saber cuál es la altura del edificio, ya sea en función de la longitud del cateto adyacente, la longitud de la hipotenusa o el ángulo que se esté realizando acá. Este cálculo casi siempre nos hacen hacer nuestros profesores cuando estamos en el colegio. Y obviamente también se repite en la universidad para ciertas carreras. Entonces vamos a calcular eso. Una vez despejado la fórmula, me dice que el valor de A o la altura del edificio es igual al valor de C, que es la hipotenusa, multiplicado por el seno del ángulo alfa. Pero acá arriba me dice, el ángulo alfa debe estar en radianes. Significa que este alfa no lo puedo dar ya nomás, porque este de acá está en grados. Mire, está en grados. ¿En qué debe estar? En radianes. Entonces, empecemos el cálculo. Fíjese que esto es una multiplicación muy sencilla para el cálculo que realice en realidad. Entonces decimos C multiplicado por el seno, abro paréntesis, y acá adentro debo darle como parámetro el ángulo. Pero el ángulo no le puedo dar directo, porque este está en grado. ¿En qué debe estar? En radianes. Entonces coloco aquí radianes, abro paréntesis, y allí adentro le coloco el ángulo en grados para que lo convierta a radianes. Entonces le hago un clic ahora acá, cierro el paréntesis y pulso Enter. Entonces me dice que la altura del edificio es de 11 metros, punto 21 metros. Ahora pasemos al siguiente. Dice ahora que vamos a calcular el ángulo. Bueno, vamos a calcular la altura del edificio, pero utilizando otra relación. Ahora vamos a ocupar la tangente. Es distinto. ¿Por qué? Porque ahora yo voy a utilizar el largo B y también voy a ocupar el ángulo. Fíjese que acá estábamos ocupando la longitud de la hipotenusa. Ahora voy a ocupar acá la longitud del cateto adyacente. Escribo entonces la función. Dice que es igual a ¿qué? Al valor de B multiplicado por la tangente, abro paréntesis, y me dice acá que el ángulo alfa debe estar en radianes. Entonces coloco radianes, abro paréntesis, y coloco el valor del ángulo que está en grados, para que lo convierta en radianes, cierro los paréntesis, y pulso Enter. Y fíjese que el valor me sale lo mismo. Miren, 1128, 1128. Significa que esta fórmula de acá es igual a esta fórmula de acá. Sigamos viendo. Pero me dice acá, usted lo puede calcular también utilizando el teorema de Pitágoras. A ver, vamos a ver si es cierto. Y colocamos acá, igual
Y vamos a utilizar para el teorema de Pitágoras lo siguiente. Vamos a utilizar la codificación de operadores aritméticos. Podemos hacerlo también con funciones. Más bien aquí pregunto, ¿con cuál quieren hacer? ¿Con operador aritmético o con funciones el cálculo del teorema de Pitágoras? Con funciones, dicen. Con funciones, ya. Muy bien. Entonces, si son funciones, vamos a primero escribir la función raíz. Raíz de los dos términos de acá. Pero acá tengo que hacer la potencia de cada uno de ellos. Entonces, potencia, abro paréntesis y me dice que quiero un número. El número es el valor de C. Entonces, hago un clic en C. Es el parámetro, punto y coma. En otras máquinas con coma, por si acaso, dice que es elevado al cuadrado, coloco un 2. Si fuera elevado al cubo, coloco 3. Si es a la cuarta, 4. Cierro paréntesis, punto y coma. Ahora tengo que... Perdón, un ratito. Todavía aquí no hay punto y coma. Menos aquí. Híjole, algo ha pasado. Un ratito, por favor. Voy a repetir de nuevo, medio que se bloqueó la pantalla. Voy a guardar primero. Cuidado que nos traicione. Guardaremos. Repito, señor. Igual. Raíz. Abro paréntesis. Tenemos que calcular la potencia de C al cuadrado. Entonces coloco potencia de C, punto y coma, al cuadrado, cierro paréntesis, menos la potencia de B al cuadrado, potencia de B, punto y coma, perdón, de B, un ratito, creo que estoy haciendo mal algo. Está bien, ¿no? La potencia de B, punto y coma, al cuadrado, cierro paréntesis, y cierro paréntesis por la raíz, pulso Enter. Me sale 1128, vengo acá, me sale 1128 con la anterior fórmula, me sale 1128. ¿Para qué hicimos esto, jóvenes? Les cuento que yo estuve en un grupito de estudiantes damas que eran muy habilosas, así que cuando hicimos esto, una encontró esta, la función, lo calculó con el seno, el otro calculó con el tangente y el otro utilizó el teorema de Pitágoras. Y obviamente la gran discusión era cuál de ellos era exacto. Y para poder probar fue de que agarramos las tres funciones y lo codificamos juntos, con los mismos valores. Tengo 10 minutos más, jóvenes, así que si se desconecta, inicio la nueva sesión. Esperan pacientemente. Una vez que se inicia la sesión, tenemos aproximadamente entre 5 a 7 minutos, que es lo que tarda en grabar. Y obviamente logramos comprobar que estas tres relaciones trigonométricas eran lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Luego vamos a calcular la ecuación de la cuadrática. Esta ecuación de la cuadrática tiene amplia aplicación, jóvenes, para poder calcular o determinar los valores de X en una función cuadrática o parabólica. Entonces, lo utilizamos, por ejemplo, para calcular las funciones cuando son las progresiones de ventas, las utilidades, para encontrar las intersecciones. Y ahora vamos a empezar a codificar de esta manera. Primero vamos a hacer para el símbolo más, luego para el símbolo menos. ¿Qué significa? Dice así la fórmula, dice que X es igual a menos B más menos. Entonces, por un lado vamos a calcular con más y por el otro vamos a calcular con menos. Raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 por A por C, dividido todo entre 2A. Así que esto lo calcularemos. Ahora la pregunta, jóvenes, ¿con qué lo hacemos? ¿Con operador aritmético o lo hacemos con funciones? Funciones, dicen. Funciones, ya. Entonces colocamos igual.
Recuerden que cuando hay varios términos en el numerador o en el denominador, debo abrir un paréntesis grande aquí arriba y otro aquí abajo. Entonces, abro el paréntesis y coloco acá. Dice que menos b. Entonces escribo menos el valor de b. El valor de b está acá. Ahora todo eso dice que es con más. ¿Por qué? ¿De dónde saco eso? Porque me dice primero voy a calcular aquí con más y luego con menos. Más la raíz, dice así, ¿no? Raíz cuadrada ¿de qué? De todo lo que hay aquí adentro. Entonces lo que hay ahí adentro es la potencia de b punto y coma 2, porque es al cuadrado, menos 4, dice, ¿no? 4 por A, el valor de A se encuentra acá, por el valor de C que se encuentra acá. Y todo eso debo cerrar un paréntesis y otro paréntesis para que se cierre toda la codificación del numerador. Luego debo dividir todo eso entre un paréntesis que es 2 por A. 2 por el valor de A. ¿Dónde está el valor de A? Se encuentra aquí. Le hago un clic, cierro paréntesis y pulso Enter. Y me dice que el valor de X1 es menos 0,59. Ahora vamos a calcular el de acá. Pero usted dice, todingo, tenemos que calcular todito esto. Sí, lo tenemos que hacer eso. Pero también hay una opción, es copiar la fórmula de aquí para acá. Pero ¿cómo lo copio? Ahora le voy a enseñar una técnica de copia. ¿Cómo copiamos? Si lo copio así, mire jóvenes, hago control C, voy a copiarlo de esta manera. ¿Sí? Quiero enseñarle esta parte acá. Y aquí vamos a ver de la fórmula relacional. Copiamos y venimos acá. Lo pegamos acá con esta y pulso Enter. Listo. Mire lo que me está saliendo. El de acá está haciendo las referencias correctamente. Fíjese. Pero fíjese que aquí no hay ni una referencia acá. Cuando copio de una forma inapropiada, mire lo que pasa. Se me desplaza para abajo. A esto llamamos referencias de celda relativa, que conforme yo voy copiando, también las referencias de celda se modifican. Voy a borrar, voy a aplicar otro tipo de copia. Voy a agarrar y jalar, porque esta es otra técnica, y me pasa lo mismo. Mire, entonces, ¿cómo se copia una fórmula? Para poder modificar la fórmula sin que altere, digamos, ¿no? Su referencia, se debe hacer esto. Agarro esto de acá, lo selecciono, control C de copiar, pulso escape, vengo acá, hago doble clic, edito y coloco control V y pulso enter. Pero es la misma fórmula de esta, obvio. ¿No está con menos? No, tengo que modificar. Voy a volver a repetir la técnica, por favor. Agarro, control C, o si no le hago clic derecho, copiar, y luego acá hago clic derecho y le digo pegar. Pero no me funciona. Mire, fíjese, por eso es que debo tener mucho cuidado. Entonces, ¿cuál es lo mejor? Hacer doble clic acá, seleccionar todo, completito, con mucho cuidado, control C, y vengo acá, le doy control V, o pegar, ¿sí? Pegar así. Y entonces me copia la fórmula. No importa si copia desde la barra de fórmula o lo copia desde el cuadro de edición que está acá. Lo cierto es que lo tiene que pegar como si fuera un texto. Ahí está la clave. Luego edita esto, viene y esta letra donde dice más, le cambia por un menos. Miren, menos. Y automáticamente determina el valor de X2 cuando es menos B menos raíz. Esa es una manera de poder copiar. Lo ideal es escribir a la fórmula, pero tengo que aprovechar un momento para enseñarle esa técnica de copia, porque hay a veces que tenemos que calcular fórmulas muy extensas, muy largas, que es casi muy repetitivo y no podemos estar escribiendo uno por uno. Así que ahora nos queda todavía 3 minutos 11 y vamos a calcular
esta fórmula que me dice que debo calcular el número de intervalos o intervalos, como lo lea, que hay cuando yo tengo estos elementos. ¿Cuándo se ocupa esta fórmula? Esta fórmula se ocupa cuando estoy llevando la materia estadística y de pronto me dice el profesor, tenemos, digamos, ¿no? Una muestra de 3.698 encuestas y quiero que me calcule el número de intervalos. Entonces, esta fórmula me dice cuántos intervalos debería haber para que hagamos el seccionamiento, la división, ¿no? De los elementos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, empecemos a calcular. Dice que la fórmula es igual a esto. Dice que la cantidad de intervalos es igual a ¿qué cosa? 1 más 3.32 por logaritmo de n. Si yo quisiera calcular logaritmo a mano, obviamente que es complicado. Por eso es que las funciones de Excel nos ayudan a ganar tiempo. Empecemos. Igual, dice 1 más 3.32 multiplicado por, y ahora escribo la función de logaritmo, log, pero me encuentro que hay dos log, un logaritmo para base n, o sea, base 3, 10, todo, y un logaritmo 10. Entonces, yo elijo el logaritmo 10, porque esto es para logaritmo 10, si no acá ya me hubiera dicho qué base es. Entonces digo logaritmo 10 de valor de n. Le hago un clic en el valor de n, cierro paréntesis y me dice que si yo tengo 3.698 elementos, entonces yo voy a tener una cantidad de intervalos igual a 13. O voy a tener 3 intervalos. Entonces, todos estos datos de acá, todos los valores que componen esa cantidad de elementos, se van a ubicar en 13 casillas. ¿Estamos de acuerdo? O sea, se van a computar, se van a contar, se van a agregar en 13 casillas. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 13. Y obviamente con esas 13 casillas o repeticiones de valores en esos intervalos, entonces voy a poder realizar otros cálculos estadísticos. Por ejemplo, es cuando yo tengo edad, digamos, de adolescentes, ¿no? Tengo edad de jóvenes, adultos mayores, todo. Más o menos algo así. Pero también podemos clasificar las ventas, los colores, qué vendedor vendió y todo lo demás. Eso lo van a aprender ustedes en estadística. Seguimos. Ahora nos tocaría calcular el cálculo de la muestra finita e infinita. Esto es para poder calcular cuántas encuestas debo realizar cuando yo tengo esta población.